como de un pseudo cronograma para que todos lo tengan presente, tanto las listas como quienes vinieron. Esto está organizado por Freezer, además de que está un representante de generación, la generación de cuartos. Cada lista tendrá 5 minutos después de que Freezer termine de hablar para presentarse los nombres, los principales lineamientos y los objetivos que estas tienen. El debate se divide en 3 rondas. La primera ronda es sobre preguntas que hizo Freezer, que a las listas se le dio como las temáticas que se van a tratar. Son 4 preguntas. Cada pregunta se formula de manera general y cada vocero tendrá 1 minuto y medio para responder. Va a empezar empieza la lista otra era respondiendo. Ustedes pararon, porque ustedes empezaron. Ya empieza otra era. Ya. El orden temático de las preguntas es participación y representatividad estudiantil, relación con las autoridades y espacios de decisión, perspectiva de género y disidencias, y rol político y proyección del SECO. La segunda ronda, que son preguntas cruzadas entre las listas, tiene el objetivo de generar un diálogo político directo. Cada lista podrá realizar una pregunta a otra lista, directa o abierta. Él o la representante de la lista aludida tendrá 1 minuto para responder más 30 segundos de cierre. En caso de que una lista desee aclarar o contraargumentar alguna respuesta entregada por otra lista, podrá hacerlo una persona distinta al o la vocera, con una intervención de hasta 30 segundos. Estas refutaciones solo podrán realizarse una vez por pregunta y deberán solicitarse levantando la mano o pidiendo la palabra Trícel. El Trícel controlará que las preguntas sean respetuosas y pertinentes, evitando los ataques personales. La tercera ronda y última son preguntas del público y el objetivo es incorporar la voz de la comunidad estudiantil. El Trícel abrirá la palabra a estudiantes asistentes. Cada persona podrá realizar una pregunta directa o abierta a cualquiera de las listas presentes. Los voceros tendrán 1 minuto para responder con 30 segundos de cierre. En caso de reiteraciones o preguntas fuera de tono, Trícel podrá intervenir o reformular. Las reglas que van tanto como para los asistentes como para las listas. Si alguna lista incurre en ataques personales, interrupciones reiteradas o faltas de respeto, el Trícel podrá retirar el turno de réplica o restar tiempo en la siguiente intervención, además de aplicar una sanción correspondiente al reglamento de elecciones SECO 2025-2026. Esta regla menciona de que si una lista tiene 3 faltas, se le anula la candidatura y no hay como posibilidad de que se vuelva a sumar al proceso. Criterio de respeto y equidad: ninguna lista puede interrumpir a otra mientras esté en su turno. Trícel garantizará igualdad de tiempo y orden de intervención, y el público deberá mantener silencio durante las respuestas para no interferir. Así que eso, como ahora inicia el debate, y cada lista se va a poder presentar, iniciando por ustedes. Gracias a todos quienes están acá. Para nosotros es súper importante que esta instancia de debate exista, porque ya sabemos lo que pasa cuando no tenemos un SECO, cuando no tenemos una mesa de periodismo, cómo nos desorganizamos y cómo la vida dentro de la facultad también deja de existir como nos gustaría, ¿no? Me gustaría presentarme en primer lugar. Mi nombre es Pablo Rodríguez, soy candidato a vocero externo junto con mis compañeros de la lista Otra Era. Me acompañan acá adelante la Constanza Cavieres, que es de la generación Mechona, que es vocera interna, que es nuestra candidata a la vocería externa. Amanda Ferrada, que es de mi generación, la generación 2023, que es nuestra candidata a la Secretaría de Comunicaciones. Laura, que es de la generación 2024 y que va a la Secretaría de Género, y además está ahí sentado adelante. Nuestro compañero Benjamín, que es también de la generación 2025, que va a la Secretaría de Cultura y Extensiones, y además no puede estar acá hoy día, pero también está Renata Correa con nosotros, que es de la generación 2024 también, a la Secretaría de Género. Bueno, como les comentaba, para nosotros es súper importante poder estar en este debate, porque Otra Era en el fondo también es eso, también es volver a generar instancias donde podamos encontrarnos, dialogar, tener diferencias, obviamente, por algo esto es un debate y hay distintas listas, pero también encontrarnos en un punto común. Ese punto común para nosotros es volver a poner el bienestar en el centro, es volver a hacer comunidad dentro de FCI, volver a encontrarnos en los patios, volver a conversar. Por lo mismo también nuestro programa aborda distintos ejes. No sé si ahí pueden ayudarme bajando.
la otra diapositiva. Bueno, ahí estamos nosotros nuestras fotos. Bien, nuestro primer eje es democracia estudiantil. Este eje nos parecía súper importante ponerlo en primer lugar porque, tal como les comentaba, ya sabemos, ya vivimos lo que es no tener una mesa de periodismo, lo que es no poder organizarnos concretamente a nivel carrera, solo a través de las delegaturas, que incluso están cojas, y por eso también parte de nuestra propuesta es poder realizar un nuevo ciclo de elecciones dentro de las delegaturas que no existen para que éstas se puedan llenar, porque hay que entender que no se trata solo sobre si una generación tiene o no tiene delegatura, sino la capacidad de organización que permite tener esas delegaturas. Por otro lado está bienestar y condiciones de vida universitaria, y lo empleamos también como un eje fundamental de nuestro programa porque hay que volver a poner el bienestar en el centro. Y yo creo que también hay que aterrizar la discusión sobre qué es el bienestar. El bienestar, en primer lugar, es poder tener condiciones dignas de estudio dentro de la universidad, dentro de la facultad, y digo dentro de la universidad también porque nosotros, bueno, ahora estamos en un aulario que no necesariamente depende de nuestra facultad, pero que sí no tenemos mucho que ver. Los baños en los que transitamos constantemente son del campus, que no necesariamente lo admite la facultad, y ahí tenemos harto que hacer también en coordinación con Gómez Milla. Y la otra patita, que no solo la infraestructura, también son las garantías académicas. A mí al menos se me hace muy extraño que, por ejemplo, nosotros, a diferencia de otras facultades, no tengamos un botón rojo, un botón de pánico de última hora, donde podamos votar un ramo al último cuando estamos viendo que no nos está dando. Yo creo que eso es fundamental que lo podamos implementar dentro de FCI, que no tengamos un mes antes sin saber la última ronda de pruebas si es que queremos votar un ramo o no. Yo creo que eso es un básico que en esta facultad no existe. Otra garantía académica, cuando volvemos de los procesos de movilización, se dice que se respetan las pausas, pero eso no es cierto. Yo tuve que volver del último paro que nosotros tuvimos con evaluaciones, y eso no debería ser así, porque de hecho el reglamento establece que no debería ser, pero la falta de tener organización estudiantil es lo que ha permitido que eso no ocurra. Lo siguiente dentro de nuestro programa tiene que ver con género y diversidades, también un eje fundamental, porque ya sabemos la historia de la representación estudiantil, y por eso una de nuestras propuestas también es capacitar a quienes se están postulando y a quienes están en los cargos actualmente con materias de género, el entender la perspectiva de género desde la representación, entender que, por ejemplo, en una actividad donde hay más compañeros que compañeras de carrera, más compañeras pueden hablar y se les ceda la palabra antes que compañeros, por ejemplo, porque eso es entender la paridad también desde una perspectiva distinta. La siguiente es la comunidad y la vida estudiantil, que tiene que ver con entender que, claro, está por un lado la lucha que nos representa como estudiantes de la facultad, pero también hay que beber la vida universitaria. Es parte de lo que entramos a la universidad, algún calama, algún viernes por ahí, tal vez, algunos nos hemos quedado, y la comunidad y la vida universitaria es también podernos encontrar en los patios, y poder volver a tener, por ejemplo, una de nuestras propuestas que tiene un nombre bastante llamativo. Quedan 30 segundos. ¿Quedan 30 segundos? Bueno, para terminar entonces, parece que me voy a un poquito menos. Pueden leer todo nuestro programa en seco.traera, y les invito también a pensar una facultad distinta, a pensar una facultad donde el bienestar esté en el centro y donde la comunidad también esté en el centro, porque venir a la universidad no es solo estudiar, también es encontrarse, también es luchar, también es tener amigos. Eso. Muchas gracias. Aló, ahí sí. ¿Me avisan? Buenas tardes a todos, todas y todes. Primero que nada, agradecerles por estar aquí, sobre todo a la hora de almuerzo. Sé que no debe ser muy interesante, pero también es bien importante que tengamos esta instancia, tal como mencionaba el Pablo, después de un periodo de desactivación, sobre todo de no tener una mesa del periodismo. Creo que esto se agradece, y agradecerle a todos y todas que están aquí porque es fundamental para poder construir cualquiera sea el proyecto. Mi nombre es Josefa, para quienes no me conocen, me estoy postulando a la presidencia de la lista Aurora. Además de yo a la presidencia, mi equipo está conformado por Diego Ugarte a la Secretaría de Cultura y Extensión, Moriana Elgueta, que está en Género y Disidencias, la Marti, que está en Vicepresidencia, Martina González, y el Pablo, que está en Comunicaciones,
y el Exe, que está de secretario general y que no pudieron estar aquí adelante por temas académicos. Ahora, para empezar a contarles un poco de nuestro proyecto, si pudieran avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro proyecto, como muchos se habrán dado cuenta, yo creo, se llama Aurora. Aurora principalmente por el primer periódico de nuestro país, La Aurora de Chile. Con este no solo nos sentimos vinculados y comprometidos por el tema de que tiene un valor histórico importantísimo para lo que son las comunicaciones sociales en Chile, sino también por su espíritu crítico, por la democratización de las comunicaciones, por la libertad de expresión y por el sentido de comunidad que intentaron reconstruir hace tanto tiempo. En este mismo sentido, a nosotros nos gustaría tomarnos este símbolo de la aurora y traer una aurora de mejoras a nuestra facultad. Mejoras y no necesariamente cambios estructurales y transformaciones, porque nosotros somos parte de la comunidad de FCI, somos parte de esta facultad y creemos que es un espacio que necesita mejoras, necesita construcción, necesita democratización, pero esta debe darse en construcción a todos los estudiantes. No podemos empezar a proponer y disponer sin antes hacer un recogimiento de todas las necesidades que hay en la facultad, sobre todo considerando que venimos de un periodo de inactividad política, social y comunitaria súper grande en nuestra facultad. Bueno, ahí estamos nosotros en unas fotos en la facultad y creemos que Aurora nace por la necesidad de reconstruir la comunidad estudiantil, como les mencionaba, y reconstruirla desde el estudiantado mismo. Nosotros no queremos marcar una diferencia como centro de estudiantes en el que tengamos una distancia, en donde nosotros seamos un ente superior, como muchas veces se ha visto la política últimamente. Entendemos que esas estrategias ya no están funcionando y que para que la política estudiantil se reactive, no solo aquí en FCI, sino que en la Universidad de Chile, tenemos que cambiar los métodos, tenemos que cambiar las formas y tenemos que recambiar también las figuras políticas que están siendo parte del espacio. En este mismo sentido, los tres ejes centrales de nuestro programa, que pueden revisar en redes sociales, son la cercanía, el diálogo y la comunidad. Nuestras propuestas son bien variadas, todas bien realizables, bien concretas. Queremos estar aterrizados con los pies en la tierra, porque nosotros aquí no venimos a proponer un sueño y dar 1000 ideas que no vamos a poder cumplir. Nuestro principal objetivo es reactivar desde el diálogo, desde la comunidad, desde la expresión, desde las palabras, desde la democratización de la política estudiantil, para que en un futuro, ojalá, podamos estar más activos, más politizados y que desde ahí podamos apuntar un poco más amplio. Nuestro principal eje tiene que ver con la escucha y la participación. Queremos implementar encuestas culturales, espacios de diálogo, encuestas de género, porque uno de los principales enfoques de nuestro programa es el género. Y en eso la Mori, Género y Disidencia, le va a dar con todo, porque nosotros entendemos que existen las secretarías de género y de la CIGEN y la CCGEN, pero creemos que ellos son un ente autónomo, con el que nosotros debemos coordinarnos, debemos trabajar, debemos proyectar a futuro, pero sin antes tomarnos de esa organización autónoma y proponerles a ellos. Después está la cultura, el arte y la creación. Nosotros entendemos que estamos en una facultad súper creativa, entonces por esto mismo creemos que es importante que tengamos espacios para que los estudiantes puedan presentar sus creaciones. Me voy a apurar. Deporte y comunidad, género y disidencia, derechos humanos y nuevamente deporte, comunidad y comunicación, pero mirado desde otros ámbitos. Bueno, ahí está nuestro equipo y para cerrar, porque no me alcanzó el tiempo, los invito a leer nuestro programa y a creer en este proyecto Aurora, que viene a mejorar la situación de la facultad e intentar construir y reconstruir el tejido social. Eso. Bueno, muchas gracias a ambas listas por presentarse individualmente. Vamos a empezar con la primera ronda, que son preguntas por parte de Trice. Reiteramos mantener el silencio entre el público, por favor, para no distraer ni interrumpir a nadie. Reiteramos las reglas también en esta primera ronda. Tiene 1 minuto y medio en este caso para responder. Adicionalmente de 10 segundos, se pueden pasar en 10. Y como para que lo tengan en consideración.
Entonces, la primera pregunta que inician respondiendo ustedes. Siempre vamos a partir respondiendo nosotros. La primera pregunta, en los últimos años, la participación en espacios políticos y representativos dentro de la facultad han disminuido. ¿Qué medidas concretas propone su lista para promover una mayor participación de las y los estudiantes en las instancias de organización y toma de decisiones? Vamos a dar más tiempo. Tú me avisas. Bien, yo creo que es evidente, y que no tengamos una mesa de periodismo lo hace más evidente aún, que la participación va en declive. El resultado del último congreso de la FECH también es evidente que la participación va en declive. Ahora, las soluciones yo creo que son varias, y no pasa solo por intentar hacer más asamblea o por intentar movilizarnos cuando llegan las mismas 15 o 20 personas, sino que hay que volver a lo básico, volver a las pequeñas cosas que hacen de la política universitaria la vida universitaria también. Y por eso nuestras propuestas van en primer lugar en esa materia, en volver a ser comunidad. ¿Y qué significa volver a ser comunidad? Volver a encontrarnos en los patios, porque a través de lo social vamos a poder llegar a lo político. Y eso significa, por ejemplo, realizar tocatas, realizar eventos culturales en los que también podamos transmitir un mensaje político claro. O sea, aparte de las demandas del 2011, funcionaron y se transmitieron correctamente, gracias también a que tuvieron ese componente cultural. Y por otro lado, yo creo que también hay una patita de organización interna dentro de la facultad que tiene grandes problemas. El estatuto actual que tiene nuestro SECO tiene varias dificultades, entre ellas, por ejemplo, que las dos listas tengamos composiciones diferentes porque no hay ningún criterio sobre cómo se compone una lista dentro de periodismo. Yo creo que eso es parte de los problemas también, porque, por ejemplo, nuestra lista podría tener 10 personas, la otra 4, o sea, la otra 5, que es el mínimo que tiene el estatuto. Así que yo creo que ahí tenemos que trabajar un poco más en mejorar los mecanismos institucionales, pero también mejorar la paleta social y política, porque la participación no es solo cuánta gente va a una asamblea, sino cuánta gente participa en la vida comunitaria dentro de la facultad. Y yo creo que eso hay que entenderlo, hay que dimensionarlo y hay que trabajarlo también, y en eso rescato lo que han planteado la otra lista, en términos de que hay que trabajar con todos los estudiantes, también con la secretaría. Actualmente tenemos una secretaría de cultura dentro de la federación que está trabajando harto en eso, que está empezando a instalarse recién, pero que está trabajando harto en eso. Yo creo que ahí podemos avanzar mucho más, porque hacer política también es hacer comunidad. Es la misma pregunta, ambas listas tienen que responder. Ya, primero me gustaría partir diciendo algo. Igual me parece un poco preocupante proponer una reforma estatutaria en FCI si claramente la del Congreso ya se rechazó por nula participación, habiendo sido congresada de acá de la facultad y viendo cómo fue todo el proceso. Como segundo punto, me gustaría mencionar también que nuestra propuesta para reactivar la política estudiantil no tiene que ver con una, valga la redundancia, politización de la misma, sino que con una construcción del tejido social que se ha perdido en nuestra facultad. Este tejido social se perdió por distintos motivos, partiendo desde la pandemia, la falta de una mesa de periodismo, la falta de la misma federación. Creo que es un conjunto de cosas. Para poder sustentar esto y volver a tener una facultad comunitaria en donde podamos hablar de distintos temas, yo creo que lo principal es, nosotros por ejemplo proponemos una pseudo-educación cívica para melchores, desde primer año, para que desde primer año ellos sepan por quiénes están votando, para qué están votando y cuál es el sentido de todo, porque en el fondo actualmente las movilizaciones no le hacen sentido a nadie. Y ese es el principal problema, por eso nadie va a las asambleas, porque cuando hay asambleas todos creen que es porque nos vamos a ir a paro. Y yo creo que hay que redirigir la concepción misma que tenemos de las asambleas, volver a entender el sentido de lo que es la política estudiantil y social. Nuestras instancias en verdad son todas enfocadas a eso. Tenemos conversatorios, tenemos diálogos, tenemos levantamiento de encuestas y todo lo que sean son de recoger para poder levantar y que en un futuro esto vuelva a ser como fue en las movilizaciones estudiantiles del 2011 y otras que fueron mencionadas por Pablo. Ya, la segunda pregunta, que es respecto a la relación con las autoridades y los espacios de decisión. El rol del centro de estudiantes implica representar y defender las demandas del estudiantado ante las autoridades. ¿Cómo plantean fortalecer el diálogo y la incidencia del SECO en los espacios institucionales de la FCI y de la Universidad de Chile?
Bien, yo creo que en primer lugar hay que entender que para poder hacer avanzar nuestras demandas los estudiantes tienen que estar movilizados, porque las autoridades no nos van a hacer caso simplemente porque lleguemos a golpearles la puerta. Y para eso, al menos para mí es muy importante que si los estudiantes y las estudiantes decidimos irnos a paro, el centro de estudiantes apoye eso y que no cuestionen de inmediato que la gente no va a las asambleas porque nos vamos a ir a paro. A mí al menos se me hace extraño porque el rol del centro de estudiantes es acompañar las movilizaciones de los estudiantes e incluso incentivarlos cuando corresponde, porque las autoridades no nos van a hacer caso simplemente porque sí, al menos desde mi perspectiva no funciona así. Ahora, también es importante conversar y dialogar obviamente con las autoridades. Yo creo que ahí Tercer Piso también tiene que poder escucharnos, tenemos que hacernos escuchar también. Yo creo que no hay que ser como llegar a golpear la puerta y decir como hola, nos atienden por favor, porque nuestras demandas, las demandas de los estudiantes de nuestra facultad y de nuestra universidad son demandas, son exigencias, son cuestiones básicas. O sea, es tener confort en los baños, es poder tener condiciones dignas dentro de la sala, no es que nosotros vayamos a regatear un poco lo que le vamos a exigir a las autoridades. Así que yo creo que lo principal está ahí, está poder entablar un diálogo, pero también ser claros en que nuestras demandas no son transables y que nosotros vamos a ir a conversar con las autoridades sobre cómo podemos recoger ese petitorio, pero no cómo lo vamos a negociar, qué cosas más y qué cosas valen menos. Eso. Aclarar primero un poquito la concepción sobre lo que dije de la asamblea. Nuestra intención nunca fue decir que la vamos a apoyar a un posible paro estudiantil, sino que redirigir el significado de las asambleas en el sentido de que estas también pueden tener otras concepciones y otros motivos. Volviendo a la pregunta sobre las autoridades y cómo va a ser el diálogo con ellas, nosotros creemos que es importante que sea un diálogo fluido y un diálogo que sea no conflictivo al 100%. Nosotros debemos ser capaces de hablar no solo con los académicos, sino también con los funcionarios de nuestra facultad y con los mismos estudiantes. Entonces, para esto nosotros planteamos primero que nada, antes de llegar a hablar con las autoridades, recogimiento de estudiantes, recogimiento de necesidades de funcionarios y después pasar al diálogo con las autoridades. Entendemos que este va a ser complejo, que no va a ser fácil. Soy consciente porque fui delegada de mi generación y vi cómo trabajó el anterior SECO arduamente con las demandas, que no es fácil dialogar con las autoridades, lo tengo súper claro y lo he visto desde dentro. Pero creo que ahí precisamente está el objetivo de nosotros, como dar la lucha, representar a los estudiantes sin que salimos electos como centro, como mesa directiva y sobre todo trabajar también en conjunto a los compañeros de cine, porque debemos recordar que nosotros no somos el centro, nosotros vamos a ser la mesa directiva. La mesa directiva que va a trabajar en conjunto a la mesa directiva de cine. Y desde ahí debemos fortalecer los diálogos con nuestras autoridades. Muchas gracias. La tercera pregunta es respecto a perspectiva de género y disidencias. La Facultad de Comunicación e Imagen ha sido un espacio relevante para el desarrollo de propuestas feministas y de inclusión. ¿Qué acciones concretas consideran necesarias para continuar promoviendo un entorno libre de violencia de género y más inclusiva con las disidencias sexogenéricas? Mira, yo creo que lo que se plantea desde Trisel es muy acertado. Nuestra facultad ha tenido un rol trascendental en la lucha del feminismo y en la toma feminista que vivió nuestra casa de estudio y que vivieron las distintas casas de estudio el año 2018 y también el impulso del movimiento feminista durante el 2019. Y yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer es en primer lugar entender el rol social del periodismo y trabajar en una campaña comunicacional que nosotros queremos trabajar ahí con comunicación y con género, en poder primero enseñar a las personas, al público general, no solo a los estudiantes de la universidad, insisto, entendiendo el rol del periodismo, sobre el consentimiento y sobre las distintas materias que el género y que la diversidad sexual también tienen que ver. Ahora, esa es como una patita comunicacional entendiendo el rol del periodismo, pero también en la representación estudiantil yo creo que es fundamental que se pueda entender una suerte de protocolo para las representantes estudiantiles. Lo mencionaba adelante también respecto a capacitaciones para las representantes estudiantiles, para las y los representantes estudiantiles, en términos de entender el género como una cuestión transversal a la política y que no pasa solo por una secretaría u otra, sino por todas y todos quienes estamos o buscamos representar a nuestros compañeros y compañeras. Y la última patita que me parece fundamental también, aparte de las capacitaciones y de esta campaña que a nosotros nos parece importante, es revisar el protocolo Mara Rita, que es un protocolo que acepta el nombre social de las personas. Yo creo que hay cierta pega que hacer. Es un protocolo que se creó a raíz de Mara Rita, una profesora de filosofía que ahí estuvo trabajando harto
y también a mí me ha tocado ver todo ese tema como por distintas razones, y creo que hay muchas cosas que podemos mejorar también desde la SEDIGEN. Se está trabajando en algo así, hace no tampoco, pero el año pasado, finales, principios de este año, se hizo un catastro respecto a ese protocolo, y creo que ahí también se puede trabajar mucho más internamente dentro de la facultad. Primero que nada me gustaría decir que este es un tema que me compete totalmente porque soy mujer y he hecho política en distintos espacios y sé lo difícil que es ser mujer, no solo en la política, sino que en cualquier espacio. En este mismo sentido quería comentarles e invitarles a leer nuestro programa. La parte más fuerte de nuestro programa podría decir que es género y disidencias, principalmente porque entendemos cuáles son las consecuencias de que estos temas no se estén considerando como deberían en nuestra facultad. Para no alargarme tanto y no perder todo el tiempo de la pregunta, les voy a mencionar como nuestra principal política respecto a género. Nosotros pretendemos hacer una capacitación sobre el protocolo de género en nuestra universidad. Esta capacitación generalmente se le realiza a gente que trabaja como monitora, a gente que es representante estudiantil y a personas que entran a trabajar en las CSG de las distintas facultades. Pero nosotros creemos que esto debería saberlo todo el estudiantado. Todas las compañeras deberían tener información de cómo funciona el protocolo de género en nuestra universidad en el sentido de la factibilidad de las posibles denuncias y la metodología que se utiliza para estas. En este mismo sentido, entendemos que la CSG y SEDIGEN son instancias totalmente importantes, pero tienen su propia autonomía. Por esto mismo, nosotros como centro proponemos actividades, conversatorios, capacitaciones transversales para profesores y ayudantes que queremos lograr sacar adelante en materias de género, en disidencias y también respecto a protocolos de abuso y acoso sexual. La última pregunta respecto al rol político y proyección del SECO. ¿Cómo entiende su lista el rol político del SECO? ¿Buscan que sea principalmente un espacio representativo dentro de la facultad o un actor con capacidad de incidencia en la universidad y los procesos sociales y políticos del país? Además, ¿de qué manera proyectan vincular su trabajo con otras facultades, organizaciones estudiantiles y comunidades externas? Bueno, en primer lugar, a nivel interno, yo creo que el SECO tiene que jugar el rol de representar a las y los estudiantes de toda la facultad y nosotros como mesa periodismo de los estudiantes y las estudiantes de periodismo. Yo creo que eso es como un básico y una premisa y es por lo que todos ustedes votan normalmente. Pero también los periodistas y las periodistas tenemos un rol social y ahí el centro de estudiantes también tiene ese rol social que es acompañar las luchas y los movimientos sociales. Yo lo mencionaba delante en el 2011 en cómo las y los periodistas jugamos un rol en la comunicación. Yo creo que eso también es fundamental entenderlo, porque quienes estudiamos periodismo, a quienes nos interesa la comunicación social o la comunicación popular, también estamos interesados en entender cómo la comunicación juega un rol fundamental en hacer avanzar las luchas sociales de nuestro país. En concreto, porque la pregunta igual tenía como varias derivadas, en concreto respecto a cómo nos vamos a articular con otros centros de estudiantes, yo creo que ahí lo fundamental es en primer lugar poder establecer un buen diálogo con el resto de los centros de estudiantes del campus, un diálogo que ha sido útil y que permitió levantar un pequeño del campus que si bien ha estado ahí medio tambaleando y ha sido difícil de darle regularidad, yo creo que si todos los estudiantes y todos los centros de estudiantes del campus tenemos la voluntad de hacerlo, ahí es fundamental. Y lo otro también es la articulación con el CRECEFECH, dado que como ya sabemos no va a haber mesa federativa en lo próximo, articularse en el CRECEFECH es fundamental porque ahí tenemos la posibilidad de conversar con el resto de los centros de estudiantes, el poder ver que nuestras problemáticas no son solo las problemáticas de la Facultad de Comunicación e Imagen, sino que son las problemáticas de la Universidad de Chile y de toda la educación pública de nuestro país. Así que yo creo que ahí tenemos harto que trabajar, harto que hacer y la voluntad está en poder avanzar con nuestros compañeros y compañeras del campus y de la universidad. Ok, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo entiende su lista el rol político del SECO? ¿Buscan que sean principalmente un espacio representativo dentro de la facultad o un actor con capacidad de incidencia en la universidad y en los procesos sociales y políticos del país? Además, ¿de qué manera proyectan vincular su trabajo con otras facultades, organizaciones estudiantiles y comunidades externas?
Bien. Para partir me gustaría decir que creo que ambas partes de la primera pregunta no son excluyentes. Creemos que la representación tiene que ver directamente con un agente de cambio. A partir de los mismos, bueno, como nosotros les planteábamos, la mayor parte de nuestro programa se centra en el recogimiento de las distintas experiencias. Nosotros no queremos imponerles una posición política, no queremos imponerles qué pensar, ni qué decir, ni cómo posicionarse frente a las distintas demandas que se dan a nivel país. En este mismo sentido, lo que nosotros pretendemos es que una vez que seamos mesa directiva de periodismo, es hacer un recogimiento de cuáles son sus demandas, cómo quieren posicionarse frente a distintas cosas, hacer un catastro general, que ojalá sea conjunto a la mesa de cine, y en ese mismo sentido posicionarnos políticamente respecto a eso, porque nosotros aquí vamos a ser sus representantes, no quienes tienen que decirles qué hacer. Pasando a la siguiente pregunta, que es cómo nos articularemos con otros centros del campus, yo creo que los diálogos son algo fundamental. Diálogos en espacios de reuniones entre centros, pero sobre todo los espacios en los que tengamos la oportunidad de mezclar centros de estudiantes con estudiantes de las distintas facultades en las mismas instancias. Yo creo que en el diálogo, en el intercambio de opiniones, en el intercambio de situaciones y vivencias es cuando se rescata la mayor cantidad de cosas y cuando realmente podemos construir una perspectiva y una política general que debe representarnos como FCI, como estudiantes de periodismo, que nos va a representar como lista Aurora, pero por sobre todo que debe hacernos sentido a nosotros, estudiantes de la Universidad de Chile y de una universidad pública. Eso. Bueno, pasando a la segunda ronda de preguntas, que son las preguntas cruzadas entre listas, queremos recordar las reglas. Cada lista podrá realizar una pregunta a otra lista, ya sea directa o abiertamente. Se abre el espacio a que cualquier persona pueda responder y en caso de la refutación, aclaración o contraargumentación, ahí si es una persona distinta tiene que alzar la mano para que se le dé la autorización. Aclarar o contraargumentar una respuesta se pueden solamente 30 segundos. Y Trice, como va a controlar que las preguntas también sean respetuosas y pertinentes, evitando ataques personales. Reiteramos que hay sanción si es que hay alguna falta de respeto. Empieza la lista de otra era haciendo la pregunta. Para hacer la pregunta, para cuando la persona tiene una respuesta, quiere responder esto o me distrae que quiero, ahí viene la respuesta. Bien, yo creo que para todos, puede ser la corta, lo prometo. Yo creo que para todos es importante poner el bienestar en el centro y también lo ha representado nuestros compañeros de la otra lista, el poder hacer un catastro de las cosas, pero yo creo que también hay cosas que están evidentemente mal en nuestra facultad. Yo creo que una de ellas, a pesar de sus mejoras en infraestructura, es el casino. No puede ser que tengamos un casino tan caro cuando en otras facultades de nuestra universidad los precios del almuerzo para las personas que tienen FONAEP son 2.300 pesos. O sea, y aquí en nuestra facultad son más de 4.000. Me gustaría consultarles cuáles son sus propuestas en esa línea, cómo han visto lo del casino y también por qué no se incluyó directamente en su programa, considerando que a pesar de que tienen que hacer un catastro, igual hay necesidades que están evidentemente a la luz de todos nosotros como estudiantes. No quiero ser como autorreferente, pero el tema del casino es algo que me pega directamente porque tengo beca de casino y suelo almorzar ahí todos los días casi de que vengo a la universidad y sé que las condiciones del mismo son totalmente deficientes, sé que la comida es mala, sé que cuesta conseguir la concesión y de que las becas se pelean año a año para que algunos estudiantes como yo por ejemplo las podamos tener. Nosotros no lo incluimos directamente en nuestro programa precisamente porque entendemos que esta es una conversación que debe tenerse con las autoridades y entendemos que eso es complejo. Nosotros no queremos prometerle cosas que no vamos a poder cumplir. Entonces, en este mismo sentido, lo que nosotros queremos hacer como lista, teniendo en consideración que el casino fue de la infraestructura mejorada después de la toma que tuvimos el año pasado. Entonces, infraestructuralmente, no sé si está bien dicha esa palabra, pero el casino tiene las condiciones que necesita. Aquí el problema es la concesión, que es de mala calidad y que nadie la disputa, entonces el único que compite se queda con la licitación. Eso, yo creo que nuestra propuesta está directamente relacionada
una vez que estemos ya como mesa directiva, y ahí vamos a levantar el recogimiento de qué es lo que necesita para tener más competitividad en la concesión. ¿Desean contraargumentar o redirigir? ¿Está bien? ¿O sí lo quieren? Ah, ya. Tienen 30 segundos para hacerlo y ustedes para volver a responder tienen el minuto y 10 segundos igual. Por si acaso. ¿Es solo una cosa o...? Una sola vez más, pero... Sí, o sea, me sigue no quedando claro cuál va a ser su actitud frente al tercer piso respecto a esto, más allá de que estemos de acuerdo en que el casino está mal, que insisto, ese es un consenso que tenemos como estudiantes de nuestra facultad, porque podemos llegar al tercer piso y decirles como, oigan, el casino está mal, pero ya saben que está mal, por algo lo mejoraron en infraestructura, entonces me gustaría saber concretamente cuál va a ser su posición y su actitud, y voy a volver a insistir en preguntar si es que hay que hacer un paro para eso, van a estar de acuerdo o no como centro de estudiantes para paralizarnos por el casino. Ya, me parece bien curiosa la pregunta de si vamos a apoyar un paro estudiantil. Yo creo que aquí no estamos en la Católica, donde hay representantes de derecha que no apoyan los paros ni las tomas. Entonces, como particular. En ese mismo sentido, claramente vamos a apoyar una paralización de casinos si es que es necesaria. O sea, yo como ahí todos los días de mi vida y no me gusta la comida, es pésima. Entonces, claramente que lo vamos a apoyar, sea yo la que coma ahí o sea cualquier estudiante. Respecto a cuál es la propuesta que vamos a levantar a tercer piso, yo creo que es clara, disputar que haya una mayor difusión de la misma concesión y que esta concesión se compita y que cuando se compita pase por filtros más específicos, filtros en sanidad, porque en la comida salen bichos, filtros en mantención de los alimentos, porque los postres están 5 días en los refrigeradores y están malos. Después, calidad alimentaria, ¿qué productos utilizan? ¿Qué productos les dan a los estudiantes? Yo creo que esto es un consenso general y es un trabajo que sí o sí hay que hacer. Y nosotros vamos a tener la conversación con tercer piso y vamos a luchar por que haya más difusión del concurso para la concesión del casino y para que después haya una mayor fiscalización y vigilancia al mismo concesionario. Ok, ahora ustedes pueden hacer la pregunta hacia la otra lista. Sí. Recordar que cualquiera puede hablar, por si acaso. O sea, no estoy diciendo que cambien, pero cualquiera quiere hablar. Yo de nuevo. Bueno, como ya les mencionamos, lo más fuerte de nuestro programa, según nuestra propia perspectiva, es género y disidencias, porque es algo que nos compete directamente a la mayor cantidad de la lista y porque entendemos que es algo que es sumamente importante para la comunidad estudiantil en este distrito. En este mismo sentido, entendemos también que el presupuesto del SECO, del Centro de Estudiantes, es súper bajo. No quiero dar montos específicos, pero no supera el $1.000.000. Este $1.000.000 que no lo supera, es muy inferior a esto, debe ser dividido también entre la mesa directiva de periodismo y la mesa directiva de cine. En este mismo sentido, compañeros y compañeras, me gustaría preguntarles, ¿por qué proponen otorgarle un presupuesto específico a CCG si no hay las capacidades para hacerlo? ¿Qué espacio le darían a CCG? Porque lo proponen en su programa. ¿Y cómo se gestionaría este mismo? Porque el único espacio del centro de estudiantes es el búnker. Y claramente el búnker está lleno de cosas y de materiales y de muebles que no hay un espacio para que CCG pueda hacer su actividad. Argumentando un poco más esta pregunta, también me gustaría decir que su programa de género es bastante particular porque depende mucho del apoyo de organizaciones externas. Tienen solo 2 propuestas de género, 2 disidencias y una de ellas en cada punto es reactivar la CCG y reactivar la CIG. Yo misma he estado dentro de la CCG en DFC en 2 ocasiones intentando reactivarla y sé que no funciona, sé que no hay manos, sé que el trabajo se pierde la continuidad y creo que el fortalecimiento debe partir desde los estudiantes que no son centros de estudiantes, valga la redundancia, sino que tiene que ser una motivación de la comunidad estudiantil. Eso.
no se considera como una falta, pero evitemos comentar el programa de la otra lista si es que no va directamente con la pregunta. Como solamente en la pregunta se puede mencionar el programa de la red. Evitar comentarios. Ya, se me avisa, al menos que para despertaría un poco. A ver, en primer lugar, respecto a la Secretaría, yo creo que hay que entender cuál es el rol de la Secretaría. Y el rol de la Secretaría es poder articular, y es cierto y evidente que ha sido difícil articular la Secretaría dentro de nuestra facultad. Ahí lo que planteaba Josefa recién es que ha sido muy difícil levantar el espacio de la CCGEN. Pero si está Josefa motivada y hay más gente motivada, entonces quizás el problema no sea la motivación, sino la fuerza que le pone el centro de estudiantes, que le ponen las bases estudiantiles a que eso pueda funcionar. Y ahora refiriéndome en concreto respecto a los presupuestos, que eso es otra pata de la pregunta, nuestro centro de estudiantes recibe presupuesto o debería recibir presupuesto de tres partes. Primero de la facultad a través de la DAE, en segundo lugar a través de la FECH, que yo no sé si eso se cumple o no porque actualmente no tenemos mesa, y a través de... ya me dicen que no. No, debería recibir a través de la FECH, es parte del estatuto de la FECH. Y finalmente recibe presupuesto a través de autofinanciamiento. Yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar es autofinanciamiento. Ahora, respecto al lugar, nosotros no hablamos de un lugar dentro del búnker, o sea, el búnker es evidentemente pequeño, pero la facultad tiene más espacio y poder agilizar la prestación de espacio. O sea, por ejemplo, para realizar actividades es un cacho ir a pedir al tercer piso un lugar. No tenía más tiempo extra, 10 segundos, ya, claro, eso. Fue difícil porque... ¿Van a contraargumentar? Para como redirigir la pregunta y que después ellos puedan volver a responder. ¿Hola? Bueno, como contrapregunta me gustaría resaltar dos puntos. Primero, el respectivo presupuesto, ya que la mesa directiva de CIN este año recibió 800.000 pesos por parte de la Federación, si no me equivoco, de CRECES. Entonces, considerando que este presupuesto va solo para el centro de estudiantes, siendo optimistas, si el próximo año como centro de estudiantes recibimos el mismo presupuesto, se dividirá entre dos. Entonces ya de por sí es muy corto, y eso también respecto al CCGEN, entendemos que debe partir desde las bases, no desde el centro de estudiantes, reiteramos. Qué bueno que me pongan el tiempo, porque si no y qué bueno que sean 3 minutos más, porque creo que este es un tema súper complejo. En primer lugar, respecto al presupuesto, ya vimos que no tenemos claridad respecto a qué pasa con las platas, de dónde vienen, si es que la fecha aporta o no. Yo creo que ahí es evidente. Y hay que trabajar y hablar con el CRECE, porque no nos están pasando la plata que sí le pasa la DAE a nivel central a la federación. ¿Dónde está quedando esa plata? Yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos y que esa plata tiene que llegar. Ahora, quiero referirme a lo último que sí me parece fundamental, que es de dónde nacen las secretarías. O sea, la historia de las secretarías es la que dio paso a la federación, es cierto, pero si no fuera porque tuviéramos centros de estudiantes articulados, porque tuvimos una federación en un minuto, no existirían las secretarías que están ahora, por ejemplo, la de trabajo voluntario que se creó tras los trabajos voluntarios de Canela. Entonces, entender como que esto solo surge de las bases, yo creo que igual es un poco complejo, porque además ya nos dimos cuenta de que solo las bases sin el apoyo del centro de estudiantes no va a funcionar levantar un centro, que fue lo que plantearon recién. Entonces yo creo que ahí es relevante que el centro pueda apoyar y que las platas efectivamente lleguen donde tienen que estar con los estudiantes, y los estudiantes se están organizando a través de la secretaría. Así que yo creo que la plata no tiene que estar solo en lo que haga el centro, lo que no haga, sino donde está la real pega, y la real pega está actualmente en la secretaría. Por algo tenemos tantas y son lo que está funcionando a diferencia de la mesa de federación. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera ronda, que son las preguntas del público. Recordamos las reglas. Trise le abrirá la palabra a estudiantes asistentes. Cada persona podrá realizar una pregunta directa o abierta a cualquiera de las listas. Los voceros o cualquier integrante de la lista tendrá 1 minuto para responder con 10 segundos de cierre. Y en caso de reiteraciones o preguntas fuera de tono, el Trise podrá intervenir y reformular. Y aquí va la primera pregunta. Bueno, mi pregunta va para la lista Aurora. Y bueno, cuando estaba leyendo su programa, me nació la duda sobre una propuesta que es la del mejoramiento del español. Lo quiero enlazar con lo último que se habló con el tema del presupuesto, ya que si bien el presupuesto que se podría asignar en un futuro, aproximadamente son 800.000 pesos como dijo la Martina, una cámara, solo teniendo mal la cámara, ni siquiera los equipos como el sonido o algo,
una cámara para subir el nivel sería mínimo la mitad o un poco más del presupuesto de eso. Entonces, ver de dónde van a sacar el financiamiento y cómo van a en sí financiar el resto del programa si es que van a ocupar esa propuesta. Muchas gracias por la pregunta. Son 1 minuto y 10 segundos para que puedan responder. Creo que ahí hay una concepción errónea de qué es lo que compra Tercer Piso y qué es lo que compra el centro de estudiantes. Lo que nosotros planteamos en nuestra propuesta es hacer un recogimiento de el estado en el que se encuentra Pañol, de cómo están las cosas, de qué es lo que falta desde los estudiantes y desde ahí poder generar un petitorio que suba a Tercer Piso, porque son ellos quienes compran las cosas que están en Pañol, no los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes no compran cámaras, no compran micrófonos, no arreglan el estudio, no hacen esas cosas. Son quienes proponen a las autoridades para que estas autoridades gestionen con la plata que se da a nivel universidad de la facultad. Eso. Mi pregunta es para esta otra era y es con respecto a la propuesta que tienen sobre la creación de la radio FCI, como cuál es el objetivo de crear esta radio y si la creación no va en desmente todo como lo construido por Radio Juan Gómez Villa. ¿Cómo podrían explicar eso un poco, por favor? Gracias. Moviste el cronómetro, todo está bien. Ya, mira, me está dando más tiempo que no lo quise aprovechar. Ya, en primer lugar, o sea, el proyecto de Radio Abierta FCI es crear un espacio de difusión en el patio, no es crear una nueva radio, porque claro que tenemos la Juan Gómez Villa, que a mi gusto funciona bastante bien y los estudiantes podemos participar, tiene este sistema como de tutoría ayudativa que ayuda bastante. Y la idea es poder trabajar con los espacios ya creados, por ejemplo la Juan Gómez Villa, y que ellos se puedan instalar en el patio, ponernos música un rato, jugar, volver a generar comunidad, que es parte central de nuestra propuesta. Entonces la idea no es crear una nueva radio, porque aparte de eso requeriría muchos recursos que el centro no tiene, que la facultad no tiene. La idea es poder abrir ese espacio a que se pueda generar como música en el patio, una radio abierta, hacer entrevistas, que esas entrevistas se puedan incluir también en el archivo auditivo que nosotros tenemos como propuesta en términos de memoria. La idea es poder abrir ese espacio y que los estudiantes lo puedan encontrar en los patios todos los días, y no una vez puntual, que es lo que suele pasar actualmente. Así que muy bienvenida, y yo creo que es algo que tenemos que aclarar y reforzar mucho más, porque es una gran propuesta que nos falta de concretizarla en que la idea es trabajar con lo que ya tenemos y poder reforzarlo y acercarlo a la comunidad, que es en el fondo la idea de nuestra lista también, acercar las cosas que ya están a la comunidad, mejorar lo nuevo y poner el bienestar en el centro. Eso. Hola, buenas. Mi pregunta es para la lista Aurora. Me gustaría saber, ya que Josefa lo mencionó, ¿por qué creen que no debería haber una reforma de los estatutos? Y dando esto mismo, ¿creen que ambas mesas podrían fusionarse, ya que esto sería mejor para gestionar fondos, para gestionar proyectos y para que sea todo más unificado? Sí, son dos preguntas, pero puedo responder las dos. Primero que nada, respecto al tema estatutario, fui congresal del último congreso que hubo. Todos vimos la nula participación que tuvo, y además de la nula participación que tuvo, la poca aprobación que tuvo. Pensemos que eso fue a nivel universidad. No sé si aquí todos son conscientes de cuánto costó tener congresales por facultad. O sea, aquí estuvimos el Benja y yo tuve como 50 votos, el Benja tuvo como, ni me acuerdo, 20, algo así. Claramente no fuimos representativos en el sentido de lo que es la facultad. Yo creo que sí, eso es a nivel universidad. Ustedes pueden imaginarse lo que va a ser a nivel FCI. Nadie va a querer ir a reformar el estatuto, y cuando esté listo, después de reuniones eternas, nadie va a querer aprobarlo. Pasando a la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Perdón. ¿Creen que es posible fusionar las mesas? Sí, ya me acuerdo. Creo que fusionar las mesas quitaría un poco de la representatividad. Haciendo el mismo hincapié en el Congreso, no siempre hay la misma cantidad de gente de periodismo y de cine que quiere
conformar un centro, y yo creo que sería poco beneficioso en el sentido de que las demandas se hacen por escuelas separadas. Si bien las propuestas son seco conjuntas, cada escuela, por algo de escuela de cine y escuela de periodismo, tiene su propia demanda. Aló. Bueno, mi pregunta... Bueno, mi pregunta va para la doctora Era. Ustedes proponen, y cito, que su programa apunta a tener una comunicación activa y sostenida entre el SECO y la Federación de Estudiantes. Actualmente no contamos con una Federación de Estudiantes y es una incógnita si el próximo año vamos a tener o no. Entonces, mi pregunta va, ¿por qué proponen algo, eso, como un proyecto, cuando es una incógnita y también la comunicación activa y sostenible entre la FECH y el centro de estudiantes debe ser algo más como un deber y una obligación de los centros de estudiantes? Eso. Bueno, en primer lugar, esa parte del programa está en el eje de la Chile que soñamos, que no tiene que ver tanto con propuestas, sino que tiene que ver más en cómo pensamos la universidad. Y pensamos en una universidad donde los centros de estudiantes estén relacionados con la federación. Y la federación no es solo la mesa directiva, es también la secretaría FECH, es también el CRECE FECH, es también la consejería FECH, que la última vez no pudieron asumir, pero es todo el órgano federativo. Por algo es el estatuto de la federación y no el estatuto de la mesa directiva, que es una parte de la mesa. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que ese es el rol que tiene que jugar un centro de estudiantes, de relacionarse con la FECH, porque hay cuestiones que son transversales a nuestra facultad, que son transversales a la educación pública incluso. Y ahí la federación tiene mucho que decir, no solo a través de la mesa, sino que a través del CRECE. O sea, actualmente el SECO es parte de la coordinación del CRECE FECH. Eso ahí tiene una buena señal de que los estudiantes de periodismo, que los estudiantes de la Facultad de Comunicación e Imagen, tenemos mucho que aportar ahí en la federación, y estoy totalmente de acuerdo. Esa no puede ser una propuesta, pero sí tiene que ser una convicción, y es una convicción muy clara de que la única forma de avanzar en mejorar la educación, en mejorar nuestra universidad, es conectándonos con toda la universidad, con la federación, con los distintos centros de estudiantes, pero por sobre todo con los estudiantes de base, que actualmente se están organizando a través de la Secretaría FECH, que son parte de la federación. Esta pregunta es para las dos listas, para sus puntos. Bueno, va a ser un poco siento, pero bueno, ambas listas hay participantes de partidos políticos, lo sabemos, pero yo no he visto que se diga tan abiertamente en ambas listas. Mi pregunta es, en el momento de priorizar ya externamente nuestras peticiones como estudiantes de la facultad, ¿van a priorizar lo de los estudiantes o lo de su partido? Porque yo creo, acá voy a comentar un poquito, Pablo se refería a lo de los paros porque el PS se ha visto, por ejemplo, bajándose de paros y no apoyando los paros estudiantiles, y también el Frente Amplio se ha visto también diciendo cosas que no van con los estudiantes. Ambos partidos han visto en complicaciones. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo van a priorizar a los estudiantes y cómo van a manejar esa relación? ¿Van por ustedes finalmente o por sus partidos? Reiteramos el silencio entre el público, por favor, para que nadie se vea interrumpido ni se distraiga. Me avisa. Bien, yo creo que yo sí soy del Frente Amplio, como no lo oculto, e incluso puedo decir abiertamente que lo digo con orgullo, lo tengo en mi biografía de Instagram, porque milito en una convicción, y esa convicción es la de transformar Chile. Y estoy orgulloso de eso, y yo sé que quizás no me van a ganar muchos votos, pero por supuesto que estoy orgulloso. Pero yo no vengo a representar el Frente Amplio de la facultad. Yo creo que, o sea, ni siquiera eso perdería, porque no es la gracia de un centro de estudiantes. La gracia de un centro de estudiantes es poder representar a todos quienes son estudiantes de la facultad. Y por lo mismo, ahí dos de mis compañeras que están ahí son independientes, no son del Frente Amplio, y están siendo parte porque entendemos que esto no tiene que ver con una representación de un partido político, sino que tiene que ver con la representación que nosotros llevamos a los estudiantes. Para mí al menos es así de simple, y sobre lo último no me puedo hacer cargo de todo lo que hace el Frente Amplio, pero si alguien estuvo en contra de los estudiantes no puedo estar más en contra de esa persona.
y quiero decirlo abiertamente, Camilo Bianchimán fue en algún momento parte del Frente Amplio y qué bueno que se salió, porque puta que facho, perdón que lo diga así, pero esa es la realidad y lo cierto es que en el Frente Amplio estamos convencidos de que esa no es la forma de enfrentar la política universitaria. La forma de enfrentar la política universitaria es conectándonos con nuestros compañeros, no mirándolos desde lejos, no siguiendo las órdenes de partido, chiquillos. Gracias. En esta ronda no se puede. Pero eso igual estaba la posibilidad de que fuera otra persona la que hablara y no el mismo. Ya, primero decir que claramente yo soy socialista, yo creo que la mayor cantidad de personas que me conocen lo saben, y además otro socialista que hay en la lista de aquí, mi compañero Diego. Todos los demás chiquillos son independientes y también me gustaría mencionar que no solo tenemos independientes, sino que también tenemos mujeres que trabajan en ONG tremendas. La Mori, Género y Ciencias, y la Martia, la Vicepresidencia. Yo creo que aquí lo fundamental es no poner al partido por delante, en el sentido de que yo creo que al Partido Socialista en verdad no le es como tan influyente lo que nosotros estemos haciendo como cuadro aquí, y más que por eso, principalmente porque a nosotros, a mí y al Diego al menos, no nos interesa poner al partido por delante, porque nosotros aquí, más que representar al partido, claramente somos sus cuadros y somos sus militantes, pero estamos representándolos a ustedes, a los estudiantes de periodismo, y cuando conjuntemos el SECO con los chiquillos de cine, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación e Imagen. Entonces yo creo que nuestras percepciones, nuestras demandas y nuestras acciones siempre van a estar dirigidas a la representación de lo que es el centro de estudiantes. No podemos dejar de lado la militancia, yo soy orgullosa socialista, pero yo creo que aquí estoy como representante estudiantil y no como representante del PS. Bueno, le damos el cierre entonces al debate. Cada lista va a tener 2 minutos para entregar un mensaje hacia el estudiantado. Cualquiera puede empezar, por si quieren ir. 2. ¿Qué? Obvio, cualquiera. Bueno, yo creo que este debate ha servido mucho para conocernos como listas, pero también para darnos cuenta de que hacer comunidad y volver a hacer política dentro de la facultad es posible si le ponemos voluntad, y yo creo que aquí ambas listas tenemos la voluntad de hacerlo. Pero también es importante notar las diferencias. Ustedes habrán visto cómo incluso les costó decir que apoyaban un par y después tuvieron que decir que sí, o cómo constantemente trataron de rivalizar con nosotros. Al menos con nosotros esa no es la lógica con la que queremos trabajar. Nosotros de hecho queremos incluirles, si es que salimos electos como listas en el centro de estudiantes, no necesariamente con un cargo, porque no va por los cargos, sino va por la forma en la que hacemos comunidad, y vamos a necesitar de quienes están motivados por hacer política dentro de la universidad, quienes están motivados por construir comunidad, para que sean parte del centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes no son solo la gente que compone la mesa, sino que es la facultad completa, son los estudiantes completos de la facultad. Yo creo que ahí nosotros también tenemos dos convicciones que son potentes y claras. Primero, poner el bienestar en el centro, que es decir que las condiciones que tenemos, en las que tenemos que estudiar tienen que ser dignas, y la otra es generar comunidad. Y yo sé que puedo sonar descorrallado con eso, pero es fundamental que lo entendamos como parte del proceso de la vida universitaria. Porque si no, ¿para qué venir a la universidad? Porque si es por venir a estudiar, yo creo que no tiene mucho sentido. Cuando entramos a la universidad, aparte de lo primero que nos dicen es, la universidad no es solo venir a estudiar, también es venir a pensar, venir a tener pensamiento crítico, venir a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, venir a hacer comunidad, venir al carrete incluso. Yo creo que todo eso es parte de la vida universitaria, y lo que nosotros queremos hacer es seguir incentivándolo, seguir trabajando por eso y recuperar los espacios que tenemos, porque una facultad distinta y una forma distinta de hacer la política universitaria es posible. Por eso los invito este 10 y 11 de noviembre a votar por Otra Era, porque tenemos la convicción de que juntos y juntas, como estudiantes de periodismo, como estudiantes de la Facultad de Comunicación e Imagen, como estudiantes de la universidad e incluso como estudiantes de la educación pública de nuestro país, podremos salir adelante, podremos recuperar la motivación política y podremos volver a poner el bienestar en el centro y generar comunidad, porque es lo que merecemos y es a lo que vinimos a la universidad también. Muchas gracias. Recordamos que el espacio es para comunicado al estudiantado, no comparar listas.
por favor, para que lo tengamos en consideración. Así que, Antes de cerrar, me gustaría recalcar que como lista jamás nos vamos a cerrar a la posibilidad de un paro si es que el estudiantado está de acuerdo. Creo que todas las personas que hemos estado en una asamblea entendemos que las mociones de paro siempre se levantan y se votan desde las bases. Si esa es la voluntad de nuestras compañeras y nuestros compañeros, por supuesto que vamos a estar junto a ellos, por supuesto que los vamos a apoyar. Si quieren ir a paro, movilizaciones, toma, este centro de estudiantes va a estar ahí para ustedes. Ahora sí, para cerrar, me gustaría recalcar y transparentar que nuestra lista es un equipo que, si bien se ha confirmado recientemente, hemos trabajado todos juntos. Nuestro programa tiene parte de ideales, pensamientos de todas y cada una de las mentes detrás de este equipo. Y si bien somos una mesa vertical, tema que no fue tratado en este debate, sí les aseguramos que somos un equipo que se apoya, que sabe trabajar en conjunto y que tiene plena confianza en nuestra presidenta Josefa Ciamaro. Creemos que el programa, todas nuestras propuestas están orientadas más que a mejoras mediante temas burocráticos, administrativos, queremos concretarlo en la práctica. Por lo mismo les proponemos varias actividades concretas que les inviten a participar a todos y a cada uno de ustedes, porque sabemos que somos una comunidad diversa, que somos hombres, mujeres, disidencias, me incluyo, y que por lo mismo tenemos que llegar a todos ustedes. Nos vamos muy orgullosos de este debate, nos vamos orgullosos no solo por nuestro desempeño, sino también porque haya habido debate. Creemos que contribuye mucho a la sana democracia que estemos en este debate, y esa misma sana democracia queremos volver a verla en las asambleas. Queremos que sean espacios de discusión y de escucha y respeto entre todas las compañeras, compañeros y compañeras que conforman esta federación. Y por supuesto esperamos que, si creen en los mismos ideales que nosotros estamos comentándole a ustedes ahora a través de nuestras propuestas y nuestros ejes de orientación, que voten por lista Aurora, por favor, porque necesitamos reactivar el movimiento y la comunidad estudiantil de FCI. bueno, recordad que las elecciones son el próximo lunes 10 y martes 11, van a ser mediante UCampus, y los canales oficiales de información es el Instagram y los comunicados oficiales que bajamos por cada generación. Así que eso, ese es el fin del debate. Muchas gracias a todos.